En la clase pasada habíamos resuelto esta tabla de frecuencias. Vamos a repetir una vez más para poder dar continuidad a la clase. Primeramente tenemos el número que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tenemos aquí la clase o intervalos, donde tenemos 6 números de clases, como podemos observar, y los intervalos eran de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7. ¿Por qué? Porque el rango tiene una longitud de 1. ¿Cómo habíamos calculado el rango? Ya habíamos dicho en la clase pasada que el rango es igual al dato mayor menos el dato menor, ¿no? 6.2 menos 1.8 me da igual a 4.4. Y el número de clase donde k es igual a 6. Aquí habíamos tomado el valor de k igual a 6, ¿por qué? Porque el mínimo valor que tenemos es 1.8, ¿no? ¿Sí? Si vemos los datos, vamos a ver que el valor mínimo es 1.8, que es el dato que tenemos aquí, ¿no? Este dato de aquí. Y el máximo valor es, por aquí tenemos que tener el 6.2, que es este que está aquí. El 6.2. Entonces yo vengo y digo que voy a hacer mi intervalo o la clase con una longitud de 1. ¿Sí? Con una longitud de 1. Entonces va a empezar de 1 y ahí le sumo la longitud que es 1, 2. Este valor vengo, lo repito aquí, 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6 y de 6 a 7. No es nada más que... Y el primer valor siempre va a tener que corchetes y el segundo valor va a estar en paréntesis. Bueno, entonces aquí tenemos que de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6 y de 6 a 7. ¿Cuántas clases tenemos o cuántos intervalos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, por eso es 6. Y la frecuencia absoluta no es nada más que los datos que están dentro de este intervalo. ¿Sí? Eso que ya explicamos en la clase pasada, cómo se obtiene la frecuencia absoluta. Aquí podemos observar que hay cuántos datos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 por 4, 40. Entonces hay 40 datos. Tengo una muestra que tiene ¿cuánto? 40 datos. ¿Ok? Entonces, esta frecuencia absoluta, esto que está aquí, viene aquí en esta columna. Y la frecuencia relativa ya habíamos dicho, ¿no? Que es esta frecuencia absoluta, 1 dividido por 40, obtengo este valor aquí. 9 dividido por 40, obtengo este valor aquí. O la frecuencia absoluta debe darme ¿cuánto aquí? La suma. Debe darme 40. Cuando yo sumo, debe darme 40. Si ustedes suman esto de aquí, le va a dar 40. Entonces, la frecuencia relativa, 11 dividido por 40, me da este valor. 12 para 40, tengo este valor. 5 para este 40, tengo este valor. Y este dividido por este valor, tengo esto. Ahora, la frecuencia absoluta acumulada. Este valor que está aquí, vengo y lo pongo aquí. Y de ahí comienzo a acumular. El 1 con el 9 es 10, el 10 con el 11 es 21, el 21 con el 12 es 33, el 33 con el 5 es 38, el 38 con el 2 40, ¿sí? Tengo que tener, aquí tiene que darme el mismo valor. Estos valores tienen que ser iguales, ¿no? Este valor de aquí tiene que ser igual con el último valor de la frecuencia absoluta acumulada, ¿ok? Ahora, la frecuencia relativa acumulada no es nada más que la frecuencia absoluta acumulada dividir para el número de, este valor aquí dividido para 40, para este valor.
o este valor dividido para este, que es lo mismo. Entonces 1 dividido a 40 me da este valor de aquí. 10 dividido para 40 me da este valor. 21 dividido para 40 obtengo este valor. 33 para 40 obtengo este valor, ¿sí? Este valor. 38 para 40 obtengo este valor y 40 dividido por 40 me da 1, ¿sí? ¿Ok? De esa forma obtenemos desarrollado la tabla de frecuencias. ¿Ok? Vamos a continuar. Entonces vamos a continuar con nuestra clase. Bueno, aquí tenemos ejercicios. Entonces ahí vamos a resolver después que terminemos la parte teórica. Bueno, vamos a entrar en la representación gráfica de conjuntos de datos. Dice, en esta sección revisamos algunos dispositivos frecuentemente usados para resaltar visualmente las características de grupos de datos. Histograma de frecuencias. Histograma de frecuencia es la manera más común de representar gráficamente la distribución de frecuencia de los datos. Se lo construye dibujando rectángulos cuya base corresponde a cada intervalo de clase. Aquí dice algo, ¿no? Cuya base corresponde a cada intervalo de clase. Y su altura según el valor de frecuencia. La base corresponde a cada intervalo de clases y la altura corresponde al valor de la frecuencia. ¿Ok? Donde la frecuencia puede ser la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. ¿Ok? Entonces, para hacer el histograma de frecuencias, la base corresponde a cada intervalo de clase y su altura según el valor de la frecuencia, donde la frecuencia puede ser la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Entonces vamos a dibujar el histograma de frecuencias. Tengo los datos, como podemos observar, tengo los datos. Decía que la base corresponde a cada intervalo de clase. Entonces aquí yo pongo en la base que esta columna aquí corresponde a la base. ¿Ok? Y la frecuencia absoluta corresponde a la altura. Entonces aquí yo pongo 1, 2, 3, 4 hasta el 7. No, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de ahí vengo, que en el intervalo entre 1 y 2, aquí, en el intervalo entre 1 y 2 que corresponde aquí, en este intervalo de aquí, ¿cuál es la frecuencia absoluta? Va a ser 1. Entonces yo vengo y aquí dibujo 1, ¿sí? En ese intervalo 1. Ahora, en el intervalo entre 2 y 3, que es de aquí hasta aquí, ¿cuál es la frecuencia absoluta? 9. Entonces vengo y dibujo aquí el 9. ¿Ok? Entonces sería así, ¿no? Así. Y aquí el 9. ¿Ok? Bueno, entonces esto de aquí se hace con una regla, ¿no? O una square. Ahí. En el intervalo entre 3 y 4, que es aquí entre 3 y 4, la frecuencia absoluta es 11. Entonces yo vengo, aquí en 11, aquí es 11, ¿no? Y con mi regla o mi escuadra trazo hasta 4. Bueno, esto de aquí es recto, ¿no? De ahí, en el intervalo entre 4 y 5, ¿cuál es la frecuencia absoluta? 12. Entonces yo vengo y aquí 12, trazo con mi regla y hago esto aquí, ¿no? Esto que está aquí. Ahora, en el intervalo entre 5 y 6, mi frecuencia absoluta es 5. Entonces, entre 5 y 6, mi frecuencia absoluta es 5. Vengo aquí al eje vertical y veo dónde es 5, ¿no? Aquí es 5. ¿Ok? Y grafico mi rectángulo. Ahora, en el intervalo entre 6 y 7 la frecuencia absoluta es 2. Entonces, entre 6 y 7 mi frecuencia absoluta es, vengo aquí, veo dónde es, en el eje vertical dónde es 2, y de ahí trazo con
con una regla o una escuadra, y de esa forma he graficado el histograma de frecuencia. ¿Ok? No, sí, el histograma de frecuencia. ¿Ok? Así he obtenido el histograma de frecuencia, de esa forma, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Dice aquí, el histograma permite dar una primera mirada al tipo de distribución de los datos. Primero, si las alturas de las barras son similares, se dice que tiene distribución tipo uniforme. 2. Si las alturas son mayores en la zona central, se dice que tiene forma tipo campana. Y puede ser simétrica o asimétrica, con sesgo hacia el lado positivo o al lado negativo. 3. Si hay barras muy alejadas del grupo, se dice que son datos atípicos. Probablemente estos datos se pueden atribuir a errores de medición y se los puede descartar, pues no pertenecen al grupo que se desea caracterizar. Bueno, esto aquí se explica haciendo histogramas, ¿no? Con más histogramas se va explicando la parte 1, 2 y 3. Bueno, vamos a continuar para después explicar con ejercicios. Bueno, aquí tenemos el polígono de frecuencias. ¿Qué nos dice? El polígono de frecuencias es una manera de representar el perfil de la distribución de los datos. Se obtiene uniendo, aquí dice la palabra uniendo, se obtiene uniendo mediante segmentos de las rectas, los puntos. Aquí viene algo que dice, ¿no? Marca de clase y frecuencia. Para cerrar el polígono se puede agregar un punto a cada lado con frecuencia 0. Para yo cerrar el polígono, este polígono aquí yo necesito que, dice, agregar un punto a cada lado con frecuencia ¿qué? 0. Entonces vamos a dibujar. Entonces una vez explicado esto aquí, vamos a hacer el polígono de frecuencias. Entonces, ¿qué decía? En la base voy a tener la marca de clase y aquí va a tener, y en la altura va a tener ¿qué? La frecuencia. Entonces la marca de clase comienza aquí. La marca de clase ya habíamos visto, esta es la marca de clase, esta columna de aquí, ¿no? Esta columna es la marca de clase. Entonces yo voy a graficar, esta aquí es la marca de clase. Entonces en la base yo tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 8. ¿Sí? Entonces en la marca de clase cuando vale 1.5, ya sabemos cómo también se saca la marca de clase, ¿no? La marca de clase no es nada más que la longitud dividido para 2 y le sumo al primer valor, ¿no? Por ejemplo aquí, vamos a revisar esto aquí. Aquí no, la marca de clase ya sabemos, ¿no? Es el valor promedio entre 1 y 2. ¿Cuál es el valor promedio entre 1 y 2? Pues pueden hacerlo de esta forma, ¿no? 1 más 2, 3 y dividen para 2. Entonces va a dar 1.5. 2 más 3, 5, dividen para 2, 2.5. O también pueden hacer la longitud dividido para 2. En este caso la longitud es 1, dividen para 2 es 0,5. A 1 le suman 0,5, 1,5. A 2 le suman 0,5, 2.5. A 3 le suman 0,5, 3.5. También, ¿no? De esa forma o promediando, ¿no? Ustedes escogen ahí cuál se adapte mejor, con cuál ustedes se adaptan. Entonces aquí tenemos la marca de clase y la frecuencia. Entonces cuando vale la marca de clase, la primera marca de clase vale 1.5, tenemos que vale ¿cuánto? Cuando vale 1.5 vale 1. Entonces por eso tenemos, aquí tenemos, cuando vale 1.5, cuando vale 1.5 aquí, 1.5, la frecuencia es 1. Entonces aquí yo vengo y marco un punto, ¿sí? Cuando vale 2.5, cuando la marca de clase vale 2.5, que es aquí,
que es aquí aproximadamente, la frecuencia es 9. Entonces aquí hago un punto, otro punto. Cuando la marca de clase es 3.5, que es por aquí, la frecuencia es 11. Entonces aquí yo vengo y marco otro punto, ¿ok? Cuando la marca de clase es 4.5, la frecuencia es, cuando vale 4.5, la frecuencia es 12. Vengo y marco otro punto. Cuando la marca de clase es 5,5, la frecuencia es 5. Entonces tienen que ir viendo en la tabla eso aquí, ¿no? Es 5. Entonces aquí marco otro punto. Cuando la marca de clase es 6,5, entonces la frecuencia es 2. Entonces viene aquí, ¿no? Aquí otro punto. Entonces después lo que hago yo, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué más dice? Para cerrar el polígono, yo debo a cada lado con frecuencia 0. Entonces, si yo quiero cerrar el polígono, ¿qué es lo que yo hago? Entre 0 y 1 va a ser 0,5. Entonces aquí vengo y marco el siguiente punto. Aquí con frecuencia 0. Lo mismo hago aquí. Entre 7 y 8 es 7,5. Aquí con frecuencia 0. Y después lo que hago, ¿qué es lo que hago? Lo que yo hago es unir esos puntos. Uno de esos puntos que están con color 1, los puntos. Uno de los puntos con una regla o una escuadra. ¿Sí? Y así obtengo mi polígono de frecuencia. ¿Ok? De esa forma se dibuja el polígono de frecuencias. Ahora vamos con el gráfico de la ojiva. Dice, este gráfico se usa para representar la frecuencia acumulada absoluta o relativa. Se lo obtiene uniendo segmentos de recta que se extienden entre los extremos de las clases y usando los valores de frecuencia acumulada. Entonces aquí tenemos, ¿no? Nuevamente, tenemos entre los extremos de las clases y usando valores de frecuencia acumulada. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Ponemos aquí el intervalo que va de 1 a 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Y el primer valor, cuando vale 1, vamos a explicar esto de aquí. Vamos a borrar esto de aquí y vamos a explicar esto. Entonces, este primer valor aquí, cuando vale 1, la frecuencia acumulada va a valer ¿cuánto? 0. Siempre comienza cuando el valor vale 1, la frecuencia acumulada va a valer 0. Cuando vale 2, la frecuencia acumulada, la frecuencia acumulada va a valer 1. Ese es el paso a seguir. Cuando vale 3, la frecuencia acumulada va a valer 10. ¿Sí? Ese es el procedimiento a seguir. Cuando vale 4, la frecuencia acumulada va a valer 21. Aquí se dibuja de esta forma. Cuando vale 5, la frecuencia acumulada va a valer 33. Cuando vale 6, la frecuencia acumulada vale 38. Se vale 38. Y finalmente cuando vale 7, que es aquí, va a valer la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada va a valer 40. Entonces, eso es lo que tenemos en la gráfica de la ojiva. ¿Ok? Entonces vamos a la gráfica de la ojiva. Aquí. No, nos pasamos. Vamos a borrar esto de aquí. Aquí en la gráfica de la ojiva, ¿no? Entonces, cuando vale
Cuando vale 1 vale 0, cuando vale 2 vale 1, cuando vale 3 vale 10, aquí tienen las rayitas, ¿no? Para ir bien. Cuando vale 4 vale 21, cuando vale 5 vale, bueno, vamos a ver, ya no me acuerdo aquí. Vamos a ver aquí, cuando valía 5 vale 30, a ver, cuando vale 5 vale 33, 38 y 40. Si estamos aquí. Cuando vale 5 aquí vale 33. Cuando vale 6 vale 38. Y cuando vale 7 vale ¿cuánto? 40. Y de ahí lo que yo hago es unir esos puntos. De ahí hago uno de los puntos, ¿no? Uno de los puntos con una regla o una escuadra, ¿no? Voy uniendo los puntos. Y de esa forma tengo hecho el gráfico de la ojiva. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Ok, me dice que la ojiva permite responder preguntas tipo ¿cuántos datos son menores que? Por ejemplo, aquí dice ¿cuántos datos tienen un valor menor a 4.5? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Aquí yo lo que hago es, me ubico aquí en 4.5, trazo una recta vertical que intersecte a la gráfica y de aquí trazo una recta horizontal que intersecte al eje vertical y aquí yo voy a obtener un valor, ¿no? En este caso es, si lo hacemos a escala, yo voy a tener el valor de ¿cuánto? Que aproximadamente hay 27 datos, ¿ok? Aproximadamente hay 27 datos. O también puedo hacer de la siguiente forma, ¿cómo? Me vengo a la tabla, aquí, hasta 3.5 me dicen que sean menor a 4.5, dice, ¿no? Hasta 3.5 yo tengo ¿cuántos datos? Tengo 11 más 9, 20 más 1, 21. Y de ahí tengo que contar los datos que sean menores a 4.5, que yo no sé cuántos son. Entonces yo vengo a mis datos, ¿no? que están antes. Aquí. Aquí, ¿no? Busco aquí. Vamos a marcar para ahí no perdernos, ¿sí? Que sean menores a 4.5. Tengo aquí 1. Tengo aquí otro. No hay más. Tengo otro. Aquí tengo otro más. Y no tengo más. Que sea menor a 4.5, ¿no? Hasta 4 yo tengo 21 datos. Y de 4, que no incluye el 4, hasta 4.5, que tampoco incluye porque dice menor a 4.5. Entonces yo tengo que sumar lo que me falta, ¿no? Veamos aquí si hay otro dato más que nos está faltando. Aquí hay otro dato, ¿sí? El 4.4 es menor a 4.5. Como ya tengo 21 datos, que es hasta 4, ahora cuento el resto. 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Entonces hay 27 datos que son menor a 4.5. ¿Ok? Ok. Vamos a continuar. Entonces ustedes sacan de esa forma o por medio de la ojiva. Ya explicamos cómo se grafica el histograma, el polígono de frecuencia y la ojiva. ¿Y para qué significa la ojiva, no? Ahora vamos aquí. Gráficos de frecuencias con formas especiales. Los gráficos pueden tomar otros aspectos usando barras, colores, efectos tridimensionales, sombreado, etc. O usando una representación tipo pastel. Como ilustración se muestran algunos. Aquí podemos observar el diagrama de barras, ¿sí? El diagrama de barras. También tenemos el diagrama de barras con efecto tridimensional y el diagrama tipo pastel.
Entonces, estos gráficos vamos a enseñar cómo se hace, ¿no? Vamos a enseñar cuando nos toque el momento de hacer ejercicio. También vamos a enseñar con Excel, cómo se hace con Excel, ¿no? Inclusive vamos a mandar un trabajo sobre hacer gráficos en Excel. Dice, el ángulo de cada sector circular es proporcional al valor de la frecuencia respectiva. Se puede resaltar algún valor particular separándolo del dibujo. Bueno, eso explicamos con ejercicios. Vámonos a los siguientes conceptos. Medidas de tendencia central. Son números que definen cuál es el valor alrededor del que se concentran los datos. Se indican a continuación los más utilizados. Entonces aquí tenemos la media muestral. Dice, si X, donde X es X1, X2, XN, es una muestra de N datos. Aquí yo tengo una muestra que es X y los N datos. ¿Sí? X1, X2 hasta XN son los N datos de una muestra X. Entonces, la media muestral es el promedio aritmético simple de los datos. Bueno, aquí me dice cómo se calcula la media muestral, ¿no? Aplico esta expresión donde pongo aquí X barra. Entonces, cuando me dicen la media muestral, X es igual a X barra y esto es igual a la sumatoria de todos los datos de esa muestra y dividido por el número de datos, ¿sí? O también puede ser igual a 1 sobre n, la sumatoria de i igual a 1 hasta n de x sub i. Esto de aquí, esto que está aquí, esto que está aquí, es lo mismo, es lo mismo a sumar todos los datos, ¿no? ¿Ok? Vamos a explicar esto con un ejercicio. Dice, si los datos son 2, 6, 11, 8, 11, 4, 7 y 5, aquí yo tengo una muestra de cuántos datos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 datos. Entonces, ¿qué es lo que hago? La media muestral, que X barra es igual, sumo todos estos datos, sumo todos estos 8 datos, por eso de aquí 2 más 6 más 11 más 8 más 11 más 4 más 7 más 5, sumo estos datos y divido para el número de datos, que es igual a 8. Y esto es igual a 6.75. Entonces, la media muestral de esta muestra que tiene 8 datos es igual a 6.75. Dice, la media muestral es una medida de uso común. En el cálculo intervienen todos los datos, sin embargo, algunos datos pueden hacer cambiar significativamente el valor de la media muestral. Entonces vamos a ver esto que está diciendo aquí, con un ejemplo. Entonces aquí tenemos un ejemplo que tiene los mismos datos del ejemplo anterior, pero se le aumentó un dato más, que es el 90. Como ustedes pueden ver, los 8 primeros datos son datos bajos y el noveno dato es casi 8 veces más el valor mayor de los primeros 8 datos, que es 90. Cuando yo saco la media muestral, por ejemplo aquí, entonces la media muestral X barra es igual a la sumatoria de todos estos datos y divido por el número de datos. En este caso hay 9 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sumo todos estos datos y divido para ¿cuántos? Para 9. Y eso es igual a 16. Entonces me está diciendo que la media muestral es igual a 16. Pero veamos lo que me dice aquí como nota. Dice, un solo dato cambió significativamente el valor de la media con respecto al ejemplo anterior. Mire, un solo dato, que es el 90, cambió significativamente el valor de la media muestral. De 6.75 pasamos a 16. ¿Por qué? Por causa de este dato de aquí, que es muy elevado. ¿Qué nos recomienda? Dice, ¿qué nos recomiendan? Para evitar esta distorsión, una estrategia consiste en descartar algún porcentaje de los datos más grandes y más pequeños antes de calcular la media muestral. Este porcentaje puede ser, por ejemplo, 5% o 10%. Cuando se usa este criterio, la media se denomina media cortada. Mira, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Para evitar esta distorsión, una estrategia consiste en descartar algún porcentaje de los datos más grandes y más pequeños antes de calcular la media muestral. Este porcentaje puede ser, por ejemplo, 5% o 10%.
Entonces, ¿qué me está diciendo? Que yo tengo que hacer separación entre datos mayores y menores. Y que estén dentro de este porcentaje, 95% o 10%. Y cuando se usa este criterio se denomina que media cortada. ¿Ok? Entonces hasta aquí nos vamos a quedar por hoy y en la siguiente clase vamos a continuar.